Muy bien, buenas tardes. El día de hoy les voy a hablar sobre todos los puntos que debemos tocar en el TDAH, ¿verdad? El trastorno por déficit de atención y concentración con hiperactividad o TDAH, como ya lo llamamos. Así que espero que sea de su provecho esta información. Bajando. Muy bien. ¿Qué es el TDAH? O sea, ¿cómo lo podemos llamar, verdad, al TDAH? Este es un término específico que se refiere a un grupo de trastornos escolares y no escolares que también se manifiestan como las dificultades significativas en el aprendizaje, la adaptación familiar y social. ¿Ok? Esto puede darse a lo largo de toda la vida de una persona, pero normalmente comienza desde el nacimiento y se va extendiendo a la adolescencia. ¿Ok? Eh, es decir, esto puede ser un trastorno que es intrínseco, ¿verdad? A la persona que lo padece. Es debido a una alteración neuropsicológica que provoca disfunciones en los mecanismos del control ejecutivo del comportamiento y afecta de modo directo a los procesos psicológicos de atención sostenida, memoria de trabajo, los procesos de la internalización del lenguaje, afecta de modo directo también a los procesos de análisis y síntesis, procesos implicados en las tareas de enseñanza y aprendizaje, como ya lo mencionamos anteriormente, y la adaptación escolar. ¿Okay? Aunque el TDAH puede ocurrir conjuntamente con otros trastornos como la deficiencia sensorial, la discapacidad intelectual, trastornos emocionales graves o dificultades en el aprendizaje específicas. Sabemos que no es el resultado de estas condiciones o influencias. Muy bien. Cuando hablamos de la caracterización o las características, ¿verdad? Del TDAH, que ya sabemos que es causado por una alteración neuropsicológica, ¿ok? Entonces, estas características quiere decir que los alumnos con TDAH lo representan desde una temprana edad. Tienen una incapacidad muy limitante para la inhibición de la conducta, es decir, para el control de su comportamiento motor y lingüístico, para autorregular su pensamiento y para limitar la influencia de los estímulos externos. También tenemos una actividad motriz incesante, inadecuada y espontánea. Es decir, cuando el alumno, en este caso, no se puede quedar quieto, siempre quiere estar levantándose de la silla, ¿ok? Esto es lo que se le conoce habitualmente como hiperactividad. También tenemos a la dificultad en el control de la atención, por supuesto. Con frecuencia se suele decir que las personas con TDAH tienen dificultades para concentrarse durante un largo periodo de tiempo, pueden ser en sus tareas. Es aquí cuando afecta la atención sostenida o concentrada. También es importante que no es lo único que ocurre, ¿ok? No es lo único que les ocurre a su atención, también tienen dificultades en su atención sostenida, en su atención selectiva, que es como que la capacidad para focalizarse en un estímulo, ¿ok? Concentrarse en algo específico, ¿ok? Y otras tareas al mismo tiempo. Es decir, yo puedo estar ahorita pensando que estoy hablando con ustedes, pero también puedo tener en mi cabeza que después de hablar con ustedes debo hacer alguna otra tarea. Entonces, no, ellos no tienen esa capacidad de retener la atención en ambas cosas. ¿Ok? También tenemos la impulsividad de estos alumnos o personas, individuos, vamos a llamarles, y déficit en procesos de análisis y síntesis. ¿Okay? Las personas con TDAH primero actúan y luego piensan y se dan cuenta de si fallaron o no fallaron. ¿Ok? La cantidad de respuestas que los alumnos con TDAH emiten es muy alta y tienen numerosos errores, ya que siempre quieren ser los primeros en responder, los primeros en actuar y no se dan cuenta si están fallando o si están diciendo una respuesta correcta. Tenemos también la memoria de trabajo, que es el núcleo fundamental para la actividad de memoria.
¿ok? Es la atención. Si la atención falla, ¿verdad? El trabajo tendrá representaciones que no serán, eh, no van a ser favorables para las personas con TDAH. ¿Ok? Estas presentan menor eficacia en la codificación de los estímulos, especialmente si les son significativos, y una acusada tendencia a prolongar la activación de este estímulo vigente. ¿Ok? También tenemos la autorregulación de la motivación y el afecto. ¿Ok? Estas personitas con TDAH muestran intereses numerosos y dispares, pero de muy corta duración, en tal modo que cambian de actividad rápidamente. O sea, se cansan rápidamente de lo que están haciendo, se aburren y entonces ellos ya quieren buscar otra actividad, quieren distraerse de otra manera, por así decirlo. También tenemos la internalización del lenguaje, ¿ok? Hablamos del lenguaje interno, ¿sí? Que facilita la guía y el control de la conducta. Ahora tengo que hacer esto, tengo que fijarme bien en esto, ¿ok? Los alumnos con TDAH o las personas con TDAH tienen un retraso en la internalización del lenguaje, ¿ok? En la conducta adaptativa. Entonces, eso es fundamental para que ellos puedan concentrarse y al tener TDAH, pues no lo tienen, no tienen ese tipo de concentración. También tenemos las dificultades en el aprendizaje, inadaptación escolar, familiar y social, como lo veníamos mencionando en la parte de la definición, ¿ok? Ellos se caracterizan principalmente por dificultades en el aprendizaje de adaptación escolar y, en general, rinden por debajo de sus maestros y se ven obligados a prestarles mucha atención en comparación a la que le dedican al resto de los alumnos. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a hablar un poquito de cómo se comportan los niños que tienen TDAH en la etapa educativa. ¿Ok? Vamos a decir así unos punticos, depende de los años. Por ejemplo, cuando están así chiquiticos, que es la primera observación que debemos hacer, que es de 0 a 5 años, ¿ok? En la educación infantil, a ellos les cuesta permanecer tranquilos y sentados, tienen dificultad para guardar su turno, no siguen instrucciones, interrumpen o se inmiscuyen en las actividades ajenas, son generalmente demandantes de atención en su interacción social, pueden llegar a tener una conducta agresiva y debido a sus características conductuales sufren un rechazo y aislamiento por parte de sus iguales, es decir, por sus compañeros en este caso. Cuando llegamos a la etapa primaria, ¿verdad? Desde los 6 a 12 años, al no prestar atención, ¿verdad? A lo que se les presenta en clase, responden sin pensar, sin haber terminado de escuchar la pregunta o de leer el enunciado. Es por esto que vienen las partes de los errores, ¿sí? No planean lo que van a hacer, no reflexionan antes de actuar, lo que hace que no piensen en las consecuencias de sus actos. Sus dificultades con la memoria de trabajo impiden que aprendan de sus errores o de sus experiencias previas. Dejan las tareas escolares sin finalizar, les falta organización, método de hábito y de estudio. Su conducta y actitud puede variar dependiendo del tipo de actividad y de las personas con las que interactúan. ¿Ok? Luego tenemos la secundaria, ¿verdad? Que es de 13 a 16 años. Ellos no planean ni organizan sus tareas en el tiempo de estudio. Pueden tener serias dificultades en el aprendizaje. Suelen carecer de autonomía, necesitando una supervisión frecuente. Continúan teniendo problemas en la atención y la impulsividad. Su conducta es irresponsable y un poco inmadura. Pueden presentar un comportamiento rebelde y desafiante, ignorando las reglas. Luego tenemos también la formación profesional y como bachilleres, que es de los 16 años en adelante. ¿Ok? Ellos, en este caso, la hiperactividad se interioriza, permaneciendo su déficit de atención e impulsividad solamente.
A nivel conductual, las dificultades neurobiológicas propias del TDAH se unen a las características típicas de la adolescencia. ¿Ok? Inmadurez emocional, escasa autonomía, planificación y organización de las tareas insuficientes y pobre rendimiento académico, lo que no se corresponde con el esfuerzo invertido. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede? Que si esto logra ser tratado, puede ser disminuido. Si tenemos una intervención, ¿verdad? Puede, por un especialista en este caso, puede ser disminuido. ¿Ok? Este tipo de características pueden disminuir. También sabemos que tenemos unos subtipos, ¿verdad? De TDAH, ¿verdad? Que son 3. Pero no se trata de que sean unitarios, ¿sí? Sino que predomina la inatención en estos 3. ¿Qué es lo que tienen en común estos 3? Por ejemplo, tenemos el subtipo con predominio del déficit de atención, que es la capacidad para eliminar estímulos irrelevantes y resistir la distracción. Esta aumenta con la edad, sin supervisión directa de un adulto. ¿Ok? Luego tenemos también que la letra B, que es el subtipo con predominio hiperactivo impulsivo. Este subtipo se encuentra fundamentalmente en los niños preescolares. Suele considerarse como un precursor evolutivo del subtipo combinado, que es el que vamos a ver ahorita al finalizar. Esto para que pueda identificarse, cuando menos deben darse 6 de las conductas que vamos a mencionar. ¿Ok? Que son la impulsividad, la hiperactividad. ¿Ok? También tenemos el subtipo combinado. Si se presentan conjuntamente las conductas hiperactivas, impulsivas e inatentas, de acuerdo con los criterios mencionados para ambos subtítulos, ¿verdad? Vamos a saber más o menos cuáles son las conductas más frecuentes en los niños con TDAH de subtipo, combinado. Ellos no pueden prestar atención concentrada por mucho rato. Son nerviosos, sensibles o tensos. No pueden estarse quietos. Exige el entorno de mucha atención. Es desobediente en casa, hace las cosas sin pensar, le gusta llamar la atención. No hace o hace mal las tareas escolares, entre otros tipos de conductas que se pueden encontrar. Dentro del TDAH tenemos 3 tipos de dificultades. Primero que tenemos son las dificultades conductuales. ¿Okay? Los problemas conductuales son, junto a los académicos, las grandes secuelas que deja el TDAH. El ámbito escolar es un entorno difícil para todos estos chicos con atención e hiperactividad, ya que, por supuesto, como ya venimos hablando, se les dificulta estar sentados, siempre quieren cambiar de actividad, quieren ser los primeros en realizar la actividad, y esto hace que se salgan del panorama, ¿ok? Del esquema de trabajo que pueden tener en la escuela, ¿ok? Cuando las dificultades para controlar su impulsividad, las emociones o la frustración adquieren una intensidad y frecuencias severas y una persistencia a lo largo del tiempo, es difícil determinar si ya son características propias del TDAH o si pasan a conformar trastornos con entidad propia. ¿Ok? Vamos ahora a conversar un poquito sobre las dificultades sociales, o sea, cómo afecta el TDAH en la sociedad. ¿Ok? Ellos dificultan la asimilación y la generalización de normas, ¿ok? Que se hacen difíciles tanto las situaciones de juego como las de convivencia. Los niños y niñas con TDAH parecen no aprender las normas por los que se les castiga. La realidad es que les cuesta es internalizarlas y saber que deben seguir ese tipo de reglas. ¿Okay? La interpretación de los signos sociales y el ejercicio de la empatía. Tienen muy poca empatía los niños con TDAH. También ellos no manejan sus emociones adecuadamente. Volvemos al tema de la impulsividad. ¿Okay? Las situaciones poco frecuentes y novedosas como salir al recreo, ir de cumpleaños o de excursión puede ser un detonante de descontrol. O sea,
Ellos se emocionan tanto que no lo pueden controlar y es allí cuando todo se sale de control. ¿Ok? Son niños y niñas muy dependientes, eso sí es verdad, con necesidad del reconocimiento social, pese a lo que todo ya hemos dicho, se les suele tildar de negativo. ¿Ok? Sin embargo, si se mantiene trabajado, me parece que es algo que se puede mantener estable. ¿Ok? La demora de la gratificación y de los objetivos. Aquí vamos con esta parte que dice que los niños, niñas y adolescentes con TDAH requieren de objetivos y gratificaciones a corto plazo. ¿Ok? Es decir, ellos deben comprender que nosotros les estamos haciendo saber que lo que están haciendo está correcto. Por supuesto, si la conducta es correcta, si están haciendo algo inadecuado, no es la manera correcta de realizarse. Pero debe ser a corto plazo para que ellos lo puedan internalizar. ¿Ok? Tenemos también las dificultades emocionales. Estas personas con TDAH pueden tener dificultades para internalizar sus emociones, como ya lo dije anteriormente, pero necesitan autorregulación emocional. ¿Ok? No se trata de que lo que ellos sientan sea correcto o incorrecto, no, sino que simplemente no son capaces de guardarlas entre ellos mismos. ¿Ok? Por eso que las manifiestan de manera externa a todo el mundo y a todo dar sin necesidad de tener ningún tipo de prudencia. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a hablar un poco sobre las causas del TDAH. Esto es una etiología un poco álgida, ya que el TDAH es un trastorno intrínseco a la persona que lo padece, debido a una alteración neuropsicológica, como ya lo dijimos, que provoca un retraso en el desarrollo de los sistemas que se ocupan del control ejecutivo del comportamiento. ¿Sí? Tenemos varias hipótesis sobre cuál es la etiología del TDAH. La primera hipótesis que tenemos es la de hipótesis neuroanatómicas y o funcionales. Quiere decir que las personas con TDAH presentan menor actividad metabólica, menor actividad eléctrica, menor reactividad y menor volumen de materia cerebral. La hipótesis genética, que habla de que los estudios en los últimos 30 años señalan un coeficiente de heredabilidad de 0,6 o 0,9, una frecuencia de TDAH en gemelos monocigotos 1,5 veces más que disigotos, y que hijos con padres de TDAH tienen hasta un 50% de probabilidades de padecer del mismo trastorno. En la número 3 tenemos la hipótesis neuroquímica. Esto quiere decir que las personas con TDAH sufrirían alteraciones en los genes que se encargan de la recepción y o transporte de neurotransmisores, muy importantes para el sistema nervioso central, como la dopamina y la noradrenalina, que intervienen fundamentalmente en los mecanismos de inhibición y de vigilancia. Por último, en estas hipótesis tenemos las hipótesis psicológicas de la sintomatología global. Estas son las explicaciones globales y psicológicas que se centran en todos los aspectos fundamentales que caracterizan el trastorno desde la inatención a la hiperactividad. Aunque las que parecen tener mayor consenso son, por un lado, la referida a la hipoactividad de los sistemas de inhibición conductual y por otro, la que se ocupa de los déficits de autorregulación del pensamiento y del comportamiento. ¿Ok? Ahora vamos a diferenciar el TDAH con otros trastornos. ¿Ok? Como lo son el síndrome frágil, la discapacidad intelectual límite y moderada, los trastornos de oposición desafiante, trastornos de conducta, trastornos afectivos con hiperactividad, trastornos de ansiedad y o depresión, el autismo, el Tourette, la epilepsia, otros trastornos, etc. En orden de gravedad, si lo decimos de esta manera, las patologías que cursan fenómenos semejantes a los del TDAH, así como el lugar de dicha escala de gravedad, el escalón superior como patología de mayor gravedad se sitúa en el autismo, ¿ok? Y en base a como los problemas de índole menor
se remiten con facilidad y la mayoría de las ocasiones se forma de manera espontánea. ¿Ok? Vamos, para diferenciar esto, tenemos una breve explicación de cada uno de estos. El síndrome X frágil o SXF y el TDAH tienen síntomas similares, ¿ok? Porque este se caracteriza fundamentalmente por la falta de atención, hiperactividad, ansiedad, timidez y problemas de conducta, ¿ok? Eso es en el síndrome X frágil. En la discapacidad intelectual, las características más acusadas de las personas con discapacidad intelectual se les reducen en retraso intelectual, retraso del lenguaje y también los conductas de tics, inmadurez emocional y afectiva. En relación al autismo, TDAH y autismo son dos trastornos diferentes con respuestas diferentes e independientes. ¿Ok? También muestran interacciones con el medio diferentes. A diferencia del autista, el alumno con TDAH mantiene una constante relación interpersonal y afectiva, lingüística y social con la familia y con maestros independientemente de su falta de atención. Es totalmente lo contrario al autismo. El trastorno de oposición desafiante, o TOP, que se estima que los niños con TDAH presentan conductas tipificadas en el síndrome por oposición desafiante. ¿Okay? También tenemos los trastornos de conducta, que se parecen mucho al TDAH, ¿ok? Ya que muchos alumnos con TDAH presentan conductas típicas del trastorno y del comportamiento. En cuanto a los trastornos afectivos con hiperactividad y trastornos por ansiedad o depresión, si bien suelen presentar un patrón persistente de tranquilidad, ¿ok? Entonces se puede llevar por ahí la parte de que el alumno con TDAH pueda estar presentando un cuadro de ansiedad y o depresión. ¿Ok? Ahora vamos a mencionar un poco eh, la parte de los factores de riesgo del TDAH. ¿Ok? Cuando tenemos una detección de TDAH debe hacerse a edades tempranas, ya que los síntomas fundamentales del trastorno aparecen muy pronto. La actividad incesante sin objetivo aparente es lo primero que existe. Incapacidad para realizar las tareas habituales, como comer, vestirse, bañarse, etc. Dificultades para mantener la atención, como ya lo hemos mencionado a través de este video. La incapacidad para prever las consecuencias de sus actos. Ya sabemos que no piensan antes de actuar, ellos actúan y después se dan cuenta de las consecuencias. Verbalizaciones de parte de los padres, como no puedo con este niño me cansa, no sé cómo voy a tratarlo, me desespera, no puede estarse quieto, ¿ok? Dificultades de adaptación en la escuela infantil, eso es súper importante, ya que ellos no suelen adaptarse con facilidad en la etapa infantil. Y en otras ocasiones suele mencionarse también como factores de riesgo del TDAH, complicaciones prenatales y perinatales, por ejemplo, el consumo materno de alcohol, drogas o tabaco durante el embarazo. Eso es algo bastante interesante para mí. ¿Por qué? Porque yo realmente no entendía por qué a las mujeres en estado no se les permitía beber, o las personas que consumían algún tipo de droga, sea lícita o ilícita, debían dejarlo. El peso bajo y la prematuridad. ¿Por qué? Porque yo no sabía qué sucedía, yo solamente pensaba, bueno, pueden nacer con algún tipo de enfermedad, con algún tipo de trastorno, pero no específicamente esto. Y es que el TDAH es la quinta causa, ¿ok? Todas estas causas que acabo de nombrar, o sea, para el TDAH es una de las quintas enfermedades que ocurren cuando la madre tiene consumo de alcohol, drogas o tabaco durante el embarazo, ¿ok? En cuanto al pronóstico, ay Dios, se cayó la conexión, pero vamos a continuar, ¿ok? Vamos a bajar hasta donde estábamos.
Estamos acá, en los factores de riesgo. Y ahora vamos a hablar un poquito del pronóstico. En cuanto al pronóstico, hay que mencionar que el TDAH no remite de forma espontánea, necesita tratamiento. A partir de la adolescencia, los síntomas fundamentales disminuyen significativamente, eso sí lo sabía, sobre todo la actividad motriz, pero no llegan a desaparecer por completo. De tal modo que cada vez son más frecuentes los diagnósticos de TDAH en adultos. ¿Ok? La detección de estos trastornos tempranamente es sumamente importante para mejorar las condiciones de vida y disminuir el sufrimiento de los alumnos con TDAH, de sus familias y de sus maestros también. Y así como para poder paliar los efectos secundarios que esto acarrea, como las pérdidas de aprendizaje, fracaso escolar y cuando ocurren algunos factores de índole cultural y económica, otras consecuencias personales y sociales aún más graves. El 90% de los alumnos con TDAH responden bien a los tratamientos estimulantes y si es frecuente, muchísimo mejor. Bueno, muchísimas gracias por su atención el día de hoy. Espero que esta exposición haya sido de provecho. Muchísimas gracias.